Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y del Museo la invitación para esta conferencia en las personas de Alberto Pancorbo, Susana Maraval y Gemma Muñoz, que tan amablemente me ha presentado. Antes de empezar mi conferencia, como creo no puedo evitar, quiero dedicar mis primeras palabras a recordar la figura de un gran historiador que tuve la inmensa suerte de conocer aproximadamente hace 20 años, justo en los pasillos de ese museo, y que ha fallecido el pasado 10 de marzo, me refiero a Sir John Eliot. Evidentemente no me corresponde a mí, y menos en esta sede, hacer referencia a su memoria, pero creo pienso que ese es el primer acto en el que yo participo, y creo que es el primer acto que se desarrolla en el museo después del fallecimiento de Sir John Eliot, y una mención a su memoria me parecía absolutamente imprescindible para recordar una figura de un modernista que, entre otras cosas, fue patrono de ese museo tan importante. Hablar de una obra y de un autor a lo largo de aproximadamente una hora, espero que conlleva necesariamente establecer unas prioridades. En mi caso, hoy, lo que va a primar es intentar que ese abrumador público en términos de cantidad, porque ya no estamos acostumbrados a estas cantidades, y que habéis optado para acercaros hoy al Museo del Prado, salgáis de esta sala con la sensación que la elección de emplear una hora, más o menos, de una mañana soleada de Madrid, en lugar de estar paseando, emplear esta hora aquí, y esto os merecía la pena. Para esto habrá que asumir, por lo menos desde un primer momento, la idea de dedicar tiempo a dos ejercicios, quizá implícitos en los de estar aquí y ahora, y que justamente por esto yo quiero subrayar: escuchar y ver. Escuchar y ver con algo más de sosiego y algo más de tiempo. Dicho de otra manera, y un poco para reconfortáis, no tengáis miedo, que vamos a intentar que esa hora no sea una pérdida de tiempo. Escuchar y ver. Para hacerlo, y creo para hacerlo correctamente, es necesario que empecemos por algunos datos, que aunque nos puedan parecer obvio, no creo que sean superfluos. Primer dato, primera referencia, primera cuestión: Beato Angelico, su biografía, la historia y un contexto crítico hagiográfico. Aunque hoy en día nos parezca fácil tener a mano la biografía de Beato Angelico o de cualquier artista, tan fácil como levantar un móvil o un PC y buscarlo ahí, sin embargo, yo creo que tener datos más o menos certeros y verificados nos puede acercar a una de las motivaciones de fondo por las que, en lugar de ir al móvil, estamos aquí. La pregunta es: ¿por qué nos tiene que interesar la biografía de un artista cuando vamos a estudiar su obra? ¿Por qué tenemos que saber cuándo nace o cuándo muere, evidentemente? El motivo, que aparentemente puede parecer sencillo, saber quién era, tener sus coordenadas biográficas, suponer, y dando por sentado que teniendo esos datos le podemos conocer algo mejor en relación a su contexto histórico, al contexto suyo personal y más en general al contexto en el que vivió, al contexto con el que interactuó en su época. Todos estos datos nosotros ya de entrada
vamos presumiendo que nos van a ayudar a comprender su obra, a entenderla mejor en aquellos aspectos que puedan ir más allá de una capa superficial, inmediatamente perceptible, epidérmica, lo que más o menos todos venimos haciendo cuando decimos, bueno, me gusta o no me gusta. Un concepto, el de me gusta o no me gusta, vinculado a cierta aproximación muy propia de un conjunto de obras artísticas, pero que no es algo que existe en la naturaleza, lo de me gusta o no me gusta. Todo eso es fruto de nuestra sociedad, de nuestros parámetros, de los mecanismos de valoración artísticas, y en muchos casos, este me gusta o no me gusta no se corresponde con el equivalente, si puede existir un equivalente, del me gusta o no me gusta en la época histórica del artista en cuestión, en este caso, Beato Angelico. Y aquí empiezan nuestros problemas. Empiezan los problemas en general, pero empiezan los nuestros. Entre el 13 de marzo de 2022, hoy, y el contexto histórico en el que vivió Beato Angelico corren aproximadamente 600 años. Y pese de lo que a mí las fechas no me van, que es una frase que se oye mucho no solo en ámbitos universitarios, 600 años no son poca cosa, son muchísimos años. Al contrario de lo que podemos pensar en un primer momento, esos 600 años representan un recorrido tan grande que yo creo nos tiene que plantearnos, tomarnos en serio, lo de aprendernos o por lo menos acercarnos a alguna de estas. Yo ya dejaría de hablar de estas como fechas, sino plantear que son coordenadas cronotemporales. Durante casi 500 años supimos que Beato Angelico había nacido en Vicchio di Mugello, según lo que habían deducido al aludir a la cronología de cuando Beato Angelico tomó los hábitos de la Orden de Santo Domingo. De las referencias, la mayoría de ellas sacadas de Vasari, que escribe a mediados del siglo XVI, es decir, unos 100 años abundantes después de los acontecimientos vitales de Beato Angelico. Bueno, de las vidas de Vasari llegamos a saber que el pintor había muerto con 68 años. Basándose en ese dato, pues se empezaron a hacer cálculos. Unos datos que fueron repetidos en la centuria siguiente por otro importante historiador del arte toscano, Filippo Baldinucci, y que han llegado hasta casi el siglo XX sin haberse prácticamente puesto en discusión. En tal sentido, podemos interpretar la biografía que le dedicó en 1929, más o menos hace 100 años, algo menos de 100 años, para la Enciclopedia Italiana Treccani, un importante historiador del arte, Roberto Papini. Para entendernos, Roberto Papini publicó un año más tarde, en 1930, un volumen absolutamente de referencia para medir en términos críticos las tendencias visuales y arquitectónicas del primer cuarto del siglo XX. El libro, el texto al que hago referencia, es Le arti d'oggi, architettura e arti decorative in Europa. Un texto muy importante en relación a la definición de los conceptos vinculados a las vanguardias plásticas y arquitectónica en los años 30. Eso sirve para que nos pongamos en referencia a la idea de que nosotros no vemos los cuadros, no solo como los podía ver Beato Angelico hace 600 años, pero tampoco los vemos como lo veía Papini hace 100 años. Un volumen, el de Papini, que no era tanto un libro a la moda, al contrario, pretendía ofrecer un panorama amplio, variado, iconográficamente lujoso, suntuoso, muy poco convencional y en absoluto aplanado en términos críticos.
Un volumen en cuyas páginas, entre otras cosas, encontramos referencias arquitectónicas a la contemporánea arquitectura del norte de Europa, holandesa en concreto, o encontramos referencias a las que normalmente se encuentran definidas como artes menores, que pueden ser esas alfombras y esas encuadernaciones que veis aquí, que en cierta medida nos pueden dar un enfoque sobre cómo Papini podía pensar y entender su interés en la definición de la limpieza, de la pulcritud, del equilibrio que él identifica en las obras de Beato Angelico. Papini, más allá de repetir, evidentemente no le vamos a enmendar en esto, ¿no?, el error sobre la fecha de nacimiento de Beato Angelico, nos dice que Beato Angelico fue un pintor de carácter tímido y devoto, de carácter laborioso y piadoso, de temperamento curioso y obediente, de modo que no solo por la excelencia del arte, sino por la santa ejemplaridad de vida, mereció el sobrenombre de Beato Angelico, que le dio la posterioridad. El pintor que le dio la posterioridad, el pintor fraile, fue singularmente fructífero en trabajos sobre madera y sobre paredes, casi todos los cuales fueron recogidos y conservados en Florencia. Datos y consideraciones que recuperan la que no dudamos en definir la biografía histórica de Beato Angelico, respecto a la cual, la que ya hemos visto de Baldinucci y de Vasari, ya podemos corregir hoy las fechas de nacimiento y las relativas a su ingreso en la orden dominica, dos datos que dentro de pocos minutos iremos precisando. Pero ahora lo que me preocupa centrar vuestra atención es sobre la última palabra que utiliza Papini, Florencia. Desde Vasari a Papini existe una línea de continuidad en la que el epicentro, el motor propulsor de lo que solemos definir como humanismo y renacimiento, se tiene que situar en unas coordenadas geográficas concretas y que corresponden indudablemente a Florencia. Aunque en la realidad las cosas sean algo, si no mucho más complejas, y yo creo que evidentemente nos llevaría ese discurso a otras cuestiones, que no nos da tiempo a hablar de ellas, pero sí que quiero apuntar que desde Vasari a Papini, la condición florentina de Beato Angelico y de muchos otros pintores no es un dato secundario y no es tampoco sencillamente un dato biográfico. Perdón, aquí me he equivocado. Como os decía, no es solo un dato biográfico. Es un dato que hay que valorar a nivel individual, pero también hay que considerarlo como una tesela en un ámbito más amplio, de un mosaico más complejo, que es la construcción del modelo artístico vasariano. Un modelo artístico que tiene, como os decía, su epicentro en Florencia. Un modelo que empieza con Vasari y termina y sigue perpetrándose positivamente y a veces no tan positivamente hasta nuestros días. Volviendo a los contextos, es en 1955 cuando Werner Kohn y algo menos de una década más tarde Stefano Orlandi documentaron que la fecha de 1387 no era la correcta por identificar el nacimiento de Beato Angelico, que sí que nació cerca de Vicchio del Mugello, pero hacia finales del siglo XIV, y que entre 1417 y 1418 todavía no había sido ordenado con los hábitos dominicos, en cuanto recibió por esas fechas una serie de encargos con sus correspondientes contratos en Florencia. En esas fechas, Beato Angelico era todavía un laico. Unos datos que permiten desplazar su nacimiento hacia una fecha indeterminada, poco anterior por las costumbres profesionales de la época, como decíamos, poco antes del año 1400. Algunos opinan 1395 o por ahí. Por otro lado, el primer documento en el que tiene tratamiento de religioso
es de 1423, cuando recibe el pago correspondiente a la realización de la cruz pintada para el hospital de Santa María Nuova, y considerando esta obra una fecha, nos permite considerarla un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque las costumbres de la época, de ese comienzo del siglo XV, plantean que durante el primer año de noviciado, las normas vinculadas a esa condición de novicio no le permitían trabajar. El ingreso en la orden, de esta manera, en la orden dominica, se tiene que situar entre 1418 y 1422. Una cronología que nos interesa directamente por definir de forma explícita el contexto en el que Beato Angélico realiza la anunciación del Museo Nacional del Prado, y por coincidir con otros acontecimientos de cierto relieve, entre ellos la vuelta de su estancia en la península ibérica de Gerardo Starnina. La relación entre la producción de Beato Angélico y la de Starnina, del que no conocemos de ese pintor una referencia biográfica cierta en relación ni a su fecha de nacimiento y en realidad tampoco a su fecha de muerte, pero sí que tenemos un ámbito cronológico de producción que va desde aproximadamente 1387 hasta 1409. Pese a que Vasari nos cuenta que nace en Florencia en 1354 y murió de forma inesperada a los 49 años. Lo que nos interesa señalar en esta ocasión respecto a Starnina es su reconocimiento por parte de Vasari por haber logrado, y cito, fama grandísima en patria y fuera, y fundamentalmente por haber estado en Francia, en Castilla y en el Reino de Aragón, tal y como nos cuenta otra fuente, el libro de Antonio Billi, donde se nos dice en su página 14, y puesto que estuvo mucho tiempo en España y en Francia, pintó en dicha capilla, la capilla de San Jerónimo de la iglesia del Carmine de Florencia, las formas de vestir de estos países. En ese relato, lo que llama la atención es que sea también, junto a Billi, también Vasari quien nos diga que Starnini salió de Florencia duro y vasto y volvió de su estancia española gentil y cortés. Ese enfoque, me vas a permitir, nos interesa por dos razones. La primera, constatar que más allá de lo que nos dudamos en definir como el universo florentino, la centralidad florentina, hay vida más allá de Florencia. Y lo estupefaciente es que esta vida gentil y cortés está también en España. Es decir, no solo hay vida, sino que esos modales corteses equivalentes a los, si no superiores, a los florentinos, están presentes en otros horizontes geográficos. Y me vas a permitir entrecomillar, la conversión de Starninas, que le convierte en gentil y cortés, se desarrolla en España, no en Italia. Conceptos que, entre otras cosas, y a pesar que una parte de la crítica no lo quiera ver y no lo comparte, estaban bastante ya claros a los ojos de un ilustrado español de la talla de Cea Bermúdez, quien en su diccionario, que aquí veis, dice que pese a ser de trato duro, vino a España, donde en la corte de Juan I recibió un buen sueldo, pintó mucho, y recibió premios y distinciones, recibiendo a su vuelta a Florencia una estupenda acogida. Unos conceptos, los de la cortesanía gentil, que pese a estar muy lejos de su homogeneización cultural por medio de un volumen cuya importancia es absolutamente trascendente, como es el libro del cortesano de Baldassare de Castiglione, que se publica, sin embargo, 100 años más tarde, en 1528, es decir, que habrá que tomar con cierta cautela lo que ahí se encuentra, pero es un libro cuyos contenidos son totalmente estructurales también en el siglo XIV y en el siglo XV. En ese sentido, la interpretación
de la famosa batalla morisca de Starnina del Lindeau Museum de Altenburg, ya no como una batalla, como ha sido durante mucho tiempo identificada, sino como un juego de cañas, no solo nos permite relacionar aquella pintura con el mundo español, por la representación de la indumentaria, por los personajes, etc., sino que nos permite hacer referencia a un contexto anterior al de la unificación de los reinos de Castilla y de Aragón. Y además nos da las señales de unas costumbres sociales propias de aquel mundo en términos de cortesanía y caballería. El festejar acontecimientos importantes, el desarrollar a través de esos tipos de festejos en los que se va disfrazados, en ese caso de moros, como acontece en la imagen que veis, pues nos da la sensación de que ese entorno humanista renacentista que normalmente siempre solo identificamos con Florencia y más en extenso con Italia, pues existía también en otros lados. En segundo lugar, la relación entre Beato Angelico y Starnina vuelve a poner encima de la mesa y eso nos interesa ya más directamente, las relaciones en la atribución de una obra histórica, la Tebaide, que tradicionalmente se había atribuido a este pintor, a Starnina, y concretamente en las fechas inmediatamente posteriores a su retorno a Florencia. Eso quiere decir que si tenemos un problema de identificación entre lo que crea y pinta Starnina y lo que crea y pinta Beato Angelico, tanto es así que en la actualidad hay dudas sobre la atribución de esta obra, ahora se atribuye a Fra Angelico, antes se atribuía a Starnina, una atribución que a partir de los años 40 del siglo XX fue puesta en tela de juicio a Starnina por parte de Roberto Longhi, quien no dudó en 1940 más o menos en atribuirla a Beato Angelico. La obra en la actualidad se encuentra expuesta, aquí veis la imagen de Google, en la sala del Gótico Internacional, con una atribución genérica a ese comodín fantástico, es el pintor anónimo, con lo que el propio museo donde está la obra no decide si puede ser de Starnina o si es de Beato Angelico. Eso podría ser un elemento negativo si estamos en la senda de atribuir directamente, en la senda de la necesidad de la atribución de una obra a un autor. Pero si estamos en la senda de definir un contexto, pues no resulta igual de interesante. Lo que nos interesa ahora, evidentemente, ya lo habéis entendido, me imagino, no es desentrañar si la obra es de Starnina o de Beato Angelico, cuanto comprobar los elementos estilísticos que esa obra ofrece. Y nos referimos en concreto a algunos detalles. Detalles que ahora os voy a evidenciar y que vais a tener que tener en mente porque volverán hacia el final de nuestra charla de hoy. Y me refiero en concreto a la forma de representar algunos personajes, al interés didascálico y naturalista, hacia tanto la representación de los aspectos del paisaje natural o de los animales, y sobre todo nos interesa señalar aquello que corresponde a los instrumentos visuales elegidos para la representación de los espacios y de los elementos arquitectónicos. Me refiero en lo natural, por ejemplo, a este detalle que os he enmarcado y en lo arquitectónico a los 3 ejemplos que os he marcado de diferentes templos y edificios. Un escenario, el que tenéis delante, que nos desplaza directamente hacia la segunda cuestión a la que hacía referencia y mención al principio.
y que yo creo que esta sí nos interesa tratar y desentrañar, o por lo menos intentarlo, durante nuestro recorrido de hoy. Para de esta manera desembocar en la última parte, que va a ser la de comentar la estructura y el contenido de la obra del Museo del Prado. Para llevar a cabo este análisis, y antes de empezar a plantear nuestra propuesta en relación, como os decía, a la obra del Prado, es necesario, como no puede ser de otra manera, indicar algunos de los datos. Antes hemos hablado de la biografía personal en parte y artística de Beato Angelico, relativos a la historia material y crítica de esta obra. Después de un amplio proceso de revisión relacionado directamente con la estructura filológica de la pintura y su contexto de producción, una parte mayoritaria de la crítica ha llegado a unas importantes y yo creo condivisibles conclusiones. Y considera que el abanico cronológico en el que situar la realización de esta obra, que se hizo para el convento de Santo Domingo de Fiesole, se tiene que situar entre 1423 y 1429. Es decir, en un momento relativamente anterior a la otra pintura del mismo tema conservada en Cortona, que veremos más adelante, en la que, por otro lado, está presente, según siempre una parte consistente de la crítica, una importante presencia del taller de Beato Angelico. Estudios recientes han confirmado la relación entre el mecenazgo de la poderosa familia florentina de los Gaddi y la realización de esta y otras obras por parte de Beato Angelico, también en el convento de Fiesole, llegando hasta plantear, identificar que la pintura fue pagada con una parte del dinero derivado del legado de Luigi Gaddi a Sinibaldo Gaddi. En la crónica cuadripartita que redactó el fraile Giovanni Tolosani y que se suele fechar en 1462, es decir, menos de un cuarto de siglo después de que la obra fue hipotéticamente terminada, se describe que en 1435, fecha de consagración de la iglesia del convento de Fiesole, esa iglesia contaba con 3 obras importantes de Beato Angelico. Que constituían un tríptico que aquí veis en la reconstrucción que se hizo con motivo de la exposición que hubo lugar justo antes de la pandemia, en 2019, aquí en el Museo del Prado, y que hicieron Ignacio González Panicello y Ana González Mozo. Una estructura que prevé la presencia de una Virgen con el Niño y ángeles, que está todavía en su sitio, una coronación de la Virgen que está en la actualidad en el Museo del Louvre, y por último la Anunciación del Museo del Prado. La obra, la del Museo del Prado, viene mencionada por Vasari en la segunda edición de Las Vidas, en 1568, y menos de 20 años más tarde, como os decía, por Raffaello Borghini, también en la iglesia del convento de Fiesole. En el año 1611 fue trasladada y vendida para recabar las cantidades necesarias a la construcción de un nuevo campanario por parte de un personaje, el duque Mario Farnese, que dejó en situ una otra pintura de un pintor, Jacopo da Empoli. Mario Farnese, del que evidentemente no vamos a hablar, tomó las riendas del estado de Latera de Farnese después de la muerte de su hermano Fabio en la batalla de Maastricht en invierno de 1579. Y aunque recorriendo la biografía de Mario Farnese, queda, de hecho, muy complejo explicar su repentino interés hacia los deseos artísticos para sufragar y hacerse con la benevolencia de un personaje, ese sí, mucho más importante que él, que es el duque de Lerma. El noble italiano indudablemente operó por encargo del duque de Lerma, quien, con la intención de convertir la pintura en un precioso donativo para el convento dominico de San Pablo, eso siempre se ha dicho,
se hizo con la obra. Pero el problema es que la obra que está en el Prado, probablemente nunca llegó a pisar tierras vallesoletanas, sino que fue emplazada en otro sitio, en el monasterio de las Descalzas Reales. Aquí veis, en una reconstrucción algo casera, pero yo creo eficaz, la capilla en la que se emplazó esta obra. Un enlace posible para justificar la presencia del cuadro en las Descalzas es que Lerma prefirió entregar la obra a su hermana Leonor, que estaba casada con el conde de Altamira, que era el jefe de la casa de la reina Margarita de Austria, y la hija de ambos, la hija de los condes de Altamira, a partir de 1602 entró en el monasterio de la Encarnación. Hecho que ha permitido identificar en este personaje el posible enlace para justificar que la obra haya estado en las Descalzas. Es una hipótesis sugerente, pero que hasta la fecha tiene falta de algún documento más para ser justificada ya de forma definitiva. Lo que en cambio es totalmente cierto y que yo creo que nos tiene que llamar la atención, es lo que hicieron Mario Farnese y el valido del rey de España, el duque de Lerma. Ambos utilizaron unos recursos, yo diría, bastante sugerentes, para no decir otras cosas, para hacerse con las pinturas. Aprovecharon que el nombre de Beato Angelico no estuviera en el listado de nombres de artistas ilustres que acompañaban la legislación de entonces del Gran Ducado de Toscana, que fue emitida en 1606 por parte del Gran Duque Ferdinando, el padre de Cosme III de Medici. Una legislación que prohibía la exportación de las obras de los hombres y de los pintores ilustres fuera de Florencia. En 1606, Beato Angelico no está entre los pintores ilustres florentinos, pues si no, no hubieran podido vender. Y eso señala, aunque nos cueste entenderlo, hoy en día, en el año 2022, cierta marginalidad de aquel tipo de pintura, por lo menos a comienzos del siglo XVII. A partir de aquel momento, 1611, se pierde, como os decía, el rastro documental de la obra, que, eso sí, sabemos que se deposita en las Descalzas, donde permanece oculta, tanto a los ojos de la crítica cuanto de otros artistas, hasta 1861. Cuando, poco después de ser nombrado director del Museo del Prado, Federico de Madrazo logra entrar en el monasterio, pese a que sea, como todos sabéis, un monasterio de clausura femenino, y reconocer el autor de la tabla que hoy está en el Museo del Prado en la figura de Beato Angelico. A partir de ese momento se llevan a cabo unas interesantísimas negociaciones entre el museo, la corona y las monjas de las Descalzas, que desembocan en un regalo que hacen las monjas, no al museo, sino a Francisco de Asís, el esposo de la reina Isabel II, quien, Francisco de Asís, ya el 16 de junio de 1861, cede el cuadro al Museo del Prado. Estamos en 1861. El descubrimiento de Beato Angelico, material e ideológico, y de su anunciación en España, coincide con otro proceso más amplio de definición de los parámetros esenciales de la historia del arte a nivel europeo e italiano.
Un proceso que se vino fraguando a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX y que eclosionó a lo largo de la segunda mitad del siglo y especialmente en el último cuarto, coincidiendo con uno de los acontecimientos absolutamente trascendentes para la historia del entonces recién nacido Reino de Italia. Al contrario de España, que a partir de 1492 se configuró como una parte nuclear de un sólido y estructurado sistema de poder dinástico, multinacional y policultural, Italia era una entidad perfectamente reconocida en términos culturales a lo largo de toda la Edad Moderna, que sin embargo careció de una estructura política unitaria durante el mismo periodo. Al llevarse a cabo el proceso de unificación política bajo la monarquía de los Saboya, era evidente la necesidad impelente de definir ya no un idioma común, que ya existía, y existía por lo menos a nivel literario, y por lo menos desde comienzos del siglo XVI, sino era necesario definir un imaginario colectivo, en grado de unificar, y no por razones solo de política, tampoco solo por las razones económicas, unos rasgos, como os decía, identitarios de una nueva dinastía y de un nuevo Estado. El marco de referencia se tuvo que encontrar en lo que se podía mostrar y hacer sentir como propio de los italianos, de todos los italianos, la cultura. Por ese motivo se empezó a llevar a cabo un proceso sistemático y sistémico de recuperación de los valores más profundos y estructurales en el que participaron de forma activa los artistas del pasado, recientes y los históricos. Se recuperaron por medio de instituciones públicas y privadas, archivos, documentos, cartas, y se publicaron como nunca se había hecho antes los escritos de los artistas, y sobre todo los artistas, de uno más que otros. De hecho, se logró identificar en la Florencia de entre el siglo XV y el siglo XVI el centro nevrálgico, el corazón pulsante de lo que nosotros hoy conocemos como Renacimiento. Acordaos de lo que os he contado antes de Starnina, que también en España había Renacimiento. A ello colaboró activamente en la recuperación de algunas figuras, entre ellas la de Beato Angelico, y de determinados lenguajes artísticos que fueron capaces de proyectar una idea perfectamente estructurada de este Renacimiento. Entre los ideólogos de ese proceso, por lo menos en lo que se refiere a la literatura artística, podemos reconocer a Gaetano Milanesi. El archivero florentino, que fue asesor de una de las primeras reformas de los museos de los Uffizi, y sobre todo fue el editor y anotador de las vidas de Vasari, a las que añadió también, después, la biografía, un libro aparte, la biografía de Benvenuto Cellini, y los escritos de Leonardo da Vinci, los escritos prácticamente en ese momento completos de Leonardo. Una estrategia cultural perfectamente identificable con la idea de construir un imaginario colectivo para un pueblo nuevo y una nación. De esta manera, quizá pueda quedar algo más claro el enfoque filo-italiano y profundamente empapado de aquellos valores que es posible encontrar en los criterios de Madrazo a la hora de seleccionar las obras que iban a constituir su Museo del Prado y la colección italiana de esta pinacoteca. Con el paso de los años y debido a la poderosa evolución de la crítica histórico-artística que junto con el aislamiento cultural, en parte derivado de las consecuencias de la guerra civil en España, ese caldo de cultivo, esa referencia, se fueron progresivamente alimentando a través de un mito historiográfico, el de Beato Angelico como pintor místico, una versión en cierta medida más heterodoxa, aunque sea sencillamente por vestir los hábitos dominicos, de lo que en este mismo siglo XIX se vino alimentando en la figura del místico por excelencia en España, que es el Greco. Una imagen eficaz, la del pintor
santo o del santo pintor, que venía muy bien a cierto enfoque historiográfico, basado evidentemente en la ortodoxia católica, y que sin duda encuentra su apogeo ya no en los años 50, al contrario de lo que podemos pensar del siglo XX, sino en la beatificación proclamada por Juan Pablo II el 18 de febrero de 1984 en Santa María sobre la Minerva, en Roma. En este acto fue proclamado Beato Angelico, patrono de los artistas, especialmente de los pintores, ante Dios. Sin embargo, justo en Santa María sobre la Minerva encontramos algunos indicios de la complejidad de la figura de Beato Angelico, especialmente en relación con la tensión dialéctica existente entre su condición de artista, de pintor, y su condición de florentino y su otro elemento, es decir, evidentemente su vocación religiosa. Los textos de las lápidas que acompañan su tumba, atribuidos al humanista Lorenzo Valla, manifiestan explícitamente aquellas cuestiones. Dice la lápida: la gloria, el espejo, el adorno de los pintores Giovanni el Fiorentino se conserva en este lugar. Religioso, era hermano de la Sagrada Orden de Santo Domingo y él mismo era un verdadero siervo de Dios. Sus discípulos lloran la muerte de tan gran maestro, porque ¿quién encontrará otro pincel como el suyo? Su patria y su orden lloran la muerte de un insigne pintor que no tuvo igual en su arte. En la segunda inscripción: aquí yace el venerable pintor Fra Giovanni de la Orden de Predicadores, que no sea alabado porque me pareciera a otro Apeles, sino porque todas mis riquezas te las di, oh Cristo. Para unos las obras sobreviven en tierra, para otros en el cielo. La ciudad de Florencia me dio a luz Giovanni. Bien, esos textos están presentes en la lápida desde que le enterraron prácticamente. Y sin embargo, se vuelven a brotar con su importancia en tiempos a nosotros muy, muy cercanos. No obstante lo hiperbólico y lo épico, hasta lo hagiográfico de aquellas dedicatorias, en ella encontramos referencias a elementos que son profundamente innovadores y estructuralmente coherentes con la vanguardia pictórica que hemos visto estilísticamente está presente en la obra de Beato Angelico, justamente por la comparación que le hemos hecho con Starnina o consigo mismo, evidentemente, si consideramos la Tebaida como obra del propio Beato Angelico. De ahí que la supuesta formación como iluminador, que es una actividad algo marginal en su catálogo, en su repertorio, pero no por eso menos importante, menos interesante, como demuestra el misal número 558 de los museos de San Marcos, Beato Angelico entendió en términos, creo, muy profundos, estructurales, la evolución de los procesos de representación figurativas que se estaban fraguando en Florencia, y no solo ahí, en el primer cuarto del siglo XV. Unos procesos que centraban la evocación de los modelos clásicos en su paulatina implementación dentro de los registros propios del arte cristiano y de en ese momento, innovadores mecanismos de persuasión hacia un novedoso, estamos frente a obras de un dominico, modelo de devoción en lo que lo natural, lo verosímil, habían retomado su protagonismo gracias justamente a esa evocación de la antigüedad clásica, expurgada, evidentemente, de sus pecados paganos. Dicho de otra manera y de una forma, creo, algo más clara y directa, Beato Angelico fue protagonista de lo que no dudamos en definir como el humanismo cristiano, llevado a cabo por medio de imágenes pintadas. Un humanismo centrado en la posibilidad que lo visual fuera en grado de devolver la actualidad al semblante de lo antiguo. Un modelo del que la Anunciación del Prado es un ejemplo emblemático y de referencia, como yo creo vamos a argumentar en esta tercera y última parte de nuestra intervención. Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que estamos viendo en la pintura de Beato Angelico
y su contexto. Lo dijimos antes, la Anunciación no estaba sola. Era parte de un discurso más amplio, más articulado. Era parte de un tríptico compuesto por la Virgen con el Niño y ángeles y la coronación de la Virgen, señalando claramente la importancia que tuvo que tener el debate sobre la función de la Virgen en el panteón cristiano y su representación figurativa. En esta misma senda, la imagen que tenemos delante y que está ahí en las salas del museo no se limita a contarnos una historia, sino que nos cuenta más de una historia, determinando en el lector la sensación que aquella estructura visual ha dejado el alvéolo conceptual propio de los modelos icónicos devocionales bizantinos, tan claramente denostados, por ejemplo, por Vasari, para explicitar un recorrido en el que la construcción de secuencias narrativas por medio de las imágenes toma protagonismo, por medio de múltiples instrumentos y referencias. En primer lugar, el uso de la predella, como parte de una secuencia exageradamente narrativa, hasta el punto, el primer episodio es emblemático en ese sentido, de comprimir en 5 teselas, en 5 secciones, 6 episodios. El nacimiento de los desponsorios de la Virgen, que están aquí, es un 2x1, por así decirlo, la visitación, la natividad o la adoración de los reyes, la presentación de Jesús al templo, la dormicio o muerte de la Virgen, según la iconografía propia de la orden dominica. Sin duda, los episodios más relevantes de la vida de la Virgen, en los que espacio y tiempo dejan de situarse en el pasado para materializarse en un poderoso presente. Un presente representado, vaya la redundancia, por la indumentaria, un presente representado por la naturaleza y, sobre todo, un presente representado a través de la arquitectura. La misma arquitectura, una arquitectura muy parecida a la que hemos visto en las obras que hemos mencionado antes, por ejemplo, de Beato Angelico o Starnina. Un presente que funciona y vale porque justamente es cita y referencia de lo antiguo, de un antiguo ajeno a lo pagano y estructuralmente proyectado a la actualidad visual de comienzos del siglo XV. Algo similar ocurre en el panel central de la Anunciación, donde narrativa, simbolismo, presente y antigüedad se confabulan para que el devoto no existe, y no olvidemos nunca, un espectador en el siglo XVI o en el siglo XV, existen devotos, un devoto vea ahí reflejadas sus inquietudes y sus modalidades de devoción. En esta pintura de Beato Angelico hay 2 dimensiones visuales que el pintor nos plantea a la vez y un punto de unión entre las dos que va mucho más allá de lo inmediatamente perceptible. Convirtiéndose este haz de luz que pasa por encima del ángel y llega y de Adán y Eva y que llega directamente a la Virgen, convirtiéndose en el eje estructural que une lo humano y lo divino, pasando por encima de los antecesores, como os decía, y hasta del mismo arcángel Gabriel, y golpeando en lo más profundo a la Virgen con sus efectos y su gravitas. Un primer nivel de construcción dialéctica lo encontramos en la función visual de este espacio. Por un lado, el jardín, y por el otro, lo material, la loggia de la casa de María. Se trata de dos espacios, en mi opinión, antagónicos, en absoluto complementarios, tal y como se ha venido afirmando con un argumentario que más allá, creo, de rebosar de
un importante nivel de positivismo reduce la carga semántica de una construcción tan compleja como la de esta obra. Yo, sinceramente, no me siento tranquilo aceptando la placentera interpretación del jardín como una proyección lineal de los jardines bonitos florentinos de la época, alusivos a lotos conclusos, derivado de una lectura, se me permita, creo, algo superficial del Cantar de los Cantares, 4.12. En cambio, aquel mismo texto hebraico nos da la pauta clara y absolutamente eficaz de la contraposición entre estructuras visuales ricas en poderes semánticos y en grado de definir claramente espacio y función de la Iglesia. En el Cantar de los Cantares se dice explícitamente: tú eres un jardín cerrado, quepos que cleminos, sorella y esposa, hermana y esposa, un jardín cerrado, tus brotes un jardín de ríos, paraísos ron, con frutos en altos árboles. Una imagen literaria, evidentemente, que se contrapone poderosamente al paraíso de la delicia y del placer, cuyos frutos no son solo bellos de ver, oraion eis orasis, sino que también son buenos de comer, kalos eis bonosin, Génesis 2:9. Un modelo que sobrepone conceptualmente el Edén a la definición de voluptas, tal y como lo encontramos planteado por San Jerónimo. Plantavit autem Deus paradisum voluptatis a principio. Dios plantó en principio un paraíso de delicias. Un desarrollo conceptual que nos va a permitir entender el proceso simbólico entre el término de Edén con el de trifé, delicia, que conlleva la asociación conceptual del Edén como con el locus voluptatis, casi en contraposición con el locus amenus. Un marco que está íntimamente vinculado con lo que definió con claridad San Anselmo en la doctrina de los dos pecados, destinada a justificar el pecado original en los niños. Et sicut personale transit ad naturam, ita naturale ad personam. Como el pecado personal traspasa en la naturaleza, de forma similar, el natural en las personas. De esta manera, se explica el hecho trascendente. Es lógico y coherente que Adán se nutra de los frutos de los árboles del Edén. Se nutrían todos los días Adán y Eva de los frutos de los árboles del Edén. Se trata de un acto necesario e involuntario. Cosa diferente es alimentarse del fruto del árbol prohibido. En este caso, el acto es voluntario y personal y derivado del libre albedrío de Adán. Este gesto personal se proyecta en términos de ejemplaridad hacia todo el género humano, trascendiendo lo individual para alcanzar lo colectivo, y cuyas consecuencias recaen también sobre la naturaleza, haciéndonos corresponsables del pecado y de la exclusión del Edén, y identificando en ese sentido el comienzo de la decadencia. En el cuadro del Beato Angélico encontramos dos tipos de frutas, es decir, muchos tipos de fruta, pero hay dos categorías: las que están todavía en los árboles y las que están caídas a los pies de Adán y Eva. La fruta caída, como sabemos lo que vivimos en el campo, no se recoge porque se estropea, ya está a punto de empezar su proceso de marchitación. Así que esa fruta, esos frutos en el suelo, empiezan a indicar una degradación, una decadencia. La humanidad se convierte en massa perdicionis por culpa del libre albedrío de Adán. Un tema que, por su actualidad de estos días, creo nos acercaría a las reflexiones de Ortega sobre la definición de las masas y las vejaciones inevitables de las dictaduras, que aunque es un tema muy interesante de cierta actualidad, evidentemente no nos queda más que mencionarlo. Lo que sí que nos interesa en este marco ideológico, el de Beato Angélico, es la definición del pecado
prestando una especial atención también a la definición, al marco vinculado a la presencia del desnudo de Adán y Eva. Un aspecto particularmente interesante y de una importancia, creo, trascendente a la hora de abarcar un tema como este desde el punto de vista figurativo. Adán y Eva, antes del pecado, no se daban cuenta de su condición de desnudez, en cuanto sus cuerpos estaban cubiertos de una veste de gracia. Y esta condición no se daba por ser inocente, se daba y punto. Un tema que fue desentrañando algunas décadas más tarde, respecto a las fechas en las que Beato Angelico pinta su obra, Tommaso Vito, uno de los grandes polemistas dialécticos de Martín Lutero. Tommaso Vito, centró su atención en el concepto de la pérdida de la gracia, cuyos efectos recaen además sobre el hombre y también recaen sobre la propia naturaleza. La naturaleza, de esa manera, por la pérdida de la inocencia, pierde su equilibrio y no solo viene desvelada en un sentido peyorativo, sino que se corrompe en su esencia, igual que se corrompen en su esencia los frutos que caen del árbol en el suelo. En conclusión, en una parte del imaginario religioso con el que nos tenemos que medir a comienzos del siglo XV, el ser humano y la naturaleza pueden llegar a ser degradados y corrompidos por medio de la acción del libre albedrío del primer hombre y, evidentemente, de la primera mujer. En esos términos, es en estos términos que el análisis de una obra como la de Beato Angelico resulta todavía más interesante y semánticamente relevante. La contraposición visual entre lo natural, degradado y en proceso de degradación frente a la equilibrada y ordenada magnificencia en la representación de la Anunciación se revela mucho más rica y significado de lo que corresponde a la acostumbrada iconografía de la Anunciación, o de una Anunciación más sencilla que esta. Beato Angelico crea una manifiesta contraposición entre la degradación del Edén y la anunciación de lo que es, según la doctrina de Santo Agustín, la llegada y afirmación del reino, entendido como la plena y completa identificación de esta dimensión de redención con el reino de la Iglesia. El tiempo de la Iglesia, estamos en esto. Beato Angelico está representando el tiempo de la Iglesia. Un tiempo no de paz, no nos confundamos. El tiempo de la Iglesia no es un tiempo de paz. Es un tiempo en el que pueden convivir justamente por la presencia de la Iglesia el conflicto y la contraposición, y donde conviven justos y malvados hasta el día del juicio. La Iglesia encarna también los valores de ese momento de transición. Y la Iglesia es encarnada en la figura de la Virgen, evidentemente, y representada en ese caso por medio de unas referencias a unos espacios arquitectónicos ordenados, equilibrados, como os decía antes. El paso superior es el reino de Cristo, el reino de los cielos, pero eso no está aquí. De esa manera, el reino de los cielos está en los evangelios y es una realidad que se puede representar en el pasado para el presente, ya que es actual y atemporal. Lo demuestra la contestación que Jesús dio a quien le pregunta, ¿cuándo llegará el reino? Contesta que ya ha llegado a vosotros el reino de Dios, Lucas 2:20, o en la contestación a los fariseos, del reino está entre vosotros. Al mismo tiempo se habla, Mateo 25, 31, 34, del reino como de un futurible, reafirmando la idea de una concepción atemporal del mismo. Venid bendecidos por mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde el origen del mundo. Según la brillante definición del filósofo Giorgio Agamben, el reino pierde así su realidad y se convierte en algo parecido a una fase de transición
de un proceso cuyo cumplimiento se prorroga de forma indefinida, la Iglesia. Por un lado, determinando, de esa manera que el paraíso terrenal está compuesto de una esencia futurible. Está compuesto de dos fracciones complementarias que permiten determinar la naturaleza humana por un lado y su condición de beatitud por el otro. Y por un lado es un elemento prehistórico, anterior a la historia, el jardín del Edén, de donde son expulsados Adán y Eva. Pero por otro lado, la condición posthistórica o ahistórica, que es la de los reinos de los cielos, que empieza con la Iglesia y que luego se convierte en la segunda fase, en la fase de la llegada de Dios. En el medio, para así decirlo, está nuestra anunciación, que es el motor prefigurado, el instrumento de la redención visual a comienzo del siglo XV, por medio de una Iglesia encarnada en la figura de la Virgen María. Es en este marco que creo debemos de interpretar y de plantearnos conocer esa obra estructuralmente dialéctica realizada por Beato Angélico, donde cada elemento contribuye a esa misma definición dialéctica de un marco ideológico muy poderoso, firmemente estructurado dentro de la ideología cristiana de comienzo del siglo XV, en la que, además, está presente, y no es evitable en ese sentido, cierto grado de milenarismo. Lo natural versus lo artificial, el orden versus el desorden, la corrupción frente a la magnificencia, el libre albedrío malentendido versus una sumisión reiterada, el ángel y la Virgen. Dos espacios, el de la manifestación de lo divino, la loggia de la casa de la Virgen, versus la decadencia, la corrupción del jardín. Dos composiciones que no son complementarias, son antitéticas. Una dimensión de reflexión teológico-religiosa que se encuentra perfectamente trasladada a esta anunciación de Beato Angélico del Museo del Prado, en la que, si volvemos a analizar la repartición del espacio, es posible comprobar cómo la estructura sea claramente tripartida, ocupando la anunciación 2/3 partes de la composición y la representación del Edén, la expulsión, la 1/3 parte. Un mecanismo visual que no se vuelve a repetir en ninguna de las otras anunciaciones de Beato Angélico, sino que llega a modificarse estructuralmente con el paso del tiempo, yo creo por razones conceptuales, pero también por la intervención del taller. En la anunciación de Cortona asistimos a una reducción del espacio dedicado al Edén, en una proporción, eso es el espacio del Edén de Cortona, que corresponde prácticamente a una 1/6 parte del conjunto, provocando una inmediata decapitalización del jardín junto a un desplazamiento de los protagonistas. Adán y Eva están en la parte más lejana de la composición, hasta el punto que ya han salido del Edén y van recorriendo un áspero paraje acompañados por un ángel con la espada desvainada, justamente para reforzar el mensaje, que está más lejos de la pintura y de la ejecución de la justicia divina. Algo que es totalmente necesario, la espada desvainada, en el cuadro del Prado, justamente porque existe esta manifiesta contraposición figurativa entre uno y otro. En la Anunciación de Santa María delle Grazie de San Giovanni Valdarno, la reducción es todavía mayor. El Edén no comparte ningún protagonismo espacial, es ya un paisaje. No tiene el mismo valor que hemos visto en la del Prado. Se ha convertido en un anexo, en un añadido narrativo que ocupa la perspectiva dejada libre por los arcos de la loggia, que ocupa, de hecho, la loggia ocupa todo el espacio del cuadro. Además,
se repite el modelo de la expulsión y del paraje áspero que ya acabamos de mencionar. Y esto, en el caso que nos tuviéramos alguna duda, Beato Angelico y su taller le añaden una valla muy bien visible que nos separa todavía más de nuestros antepasados ya de una forma definitiva. Por último, creo que es absolutamente y poderosamente llamativa la estructura reservada a la versión pintada al fresco para el pasillo norte del convento florentino de San Marcos, donde ya no hay rastro de Adán y Eva. El jardín es, en este caso, sí la extensión de la logia y es un elemento decorativo, escasamente simbólico, donde podemos conocer algunas flores, algunas margaritas y otras flores, y que va separado del espacio exterior por una valla de madera de dimensiones importantes y de cierto peso, en conjunto una obra mucho más sobria, mucho más, me vais a permitir, dentro de cabe, conformista, y que tiene una clara función dentro del recorrido conventual, como nos recuerda la inscripción que la acompaña, que dice «Virgenis intactae cum veneris ante figuram preterundo cave ne sileatur ave». Cuando pases frente a la figura de la Virgen intacta, ten cuidado de no olvidarte rezar el Ave María. La parte más interesante y eficaz de ese cuadro, de ese fresco, es evidentemente la estructura que, aunque utilizando un recurso diferente respecto a la del Prado, llega en términos de construcción a resultados parecidos. Un recorrido con estas tres variantes y modificaciones que, más allá de las posibles consideraciones en relación a la autografía de una u otra obra que os mencionaba antes, nos permite vincular la intervención, evidentemente, del taller, pero lo que nos permite constatar es una variación y una modificación sustancial de la carga semántica que encontramos estructurada y articulada en el cuadro del Museo del Prado. Un proceso muy frecuente en todos los procesos de intervención respecto a modelos originales elaborados por muchos artistas y que normalmente coinciden con la recuperación en las pinturas posteriores de estereotipos iconográficos mucho más fáciles de realizar. De esa manera, yo creo que queda evidente la importancia de la pintura del Prado como un punto de referencia de un debate iconográfico sobre la figura de la Virgen, sobre su condición de pureza, su función en la redención que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XVI y su identificación con la Iglesia que empieza a estar presente en este momento. Y podríamos decir que eso funciona a lo largo no solo de toda la Edad Moderna, sino que también después. Yo no creo que sea una casualidad que el redescubrimiento de una figura y de una obra como la de Beato Angelico coincida con la cercana recuperación, la cercana recuperación, no tanto recuperación, la cercana transformación de lo que había sido un debate de casi 3 siglos, casi 4 siglos, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, que yo creo no es un caso, viene proclamado en 1854 por Pío IX, justamente el Papa que vio perder el poder temporal de la Iglesia católica y nacer la unidad de Italia, justo mientras que nuestra pintura, más o menos en los mismos años, la pintura del Museo del Prado, dejaba la clausura del monasterio de la Descalza Reales y volvía a tener un protagonismo que probablemente nunca tuvo antes en la historia del arte. Pues muchas gracias.